Muchas gracias, señores. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días a las personas que nos escuchan desde las sedes. Quisiera, antes de empezar, dar un agradecimiento al Colegio de Abogados por tomarme en cuenta para la actividad del día de hoy. En realidad yo no soy académica, no es lo mío, yo soy funcionaria judicial, lo he sido desde que me gradué. Y vengo a hablar de lo que mi experiencia ha sido en eso, mi experiencia que ha sido mayormente sobre insanias y muy poca sobre salvaguardias, porque como iremos viendo a través de la exposición es un tema nuevo, es un tema que día a día todavía nos plantea preguntas, nos plantea inquietudes sobre cómo recibir a las personas que se acercan a nuestros despachos, cómo tratar a personas que a veces vienen en crisis. No siempre es fácil, no tenemos recetas, necesitamos aprender más. Y pues bueno, vengo a conversar sobre la experiencia en este tema. Les ruego me disculpen, vi que se me fue una R, pues no me puse los anteojos ayer en la noche, entonces se me fue una R sobre la palabra salvaguardia. Les ruego desde ahora las disculpas. Quisiera agradecer a mi compañera Shirley Víquez Vargas, que fue la persona que me dijo que viniera hoy a hacer esta exposición. Yo había hablado sobre este tema en marzo ante la Escuela Judicial y viendo las notas que preparé la última vez para las que preparé hoy, ya hay cosas que llaman a inquietud. Entonces, con esto les digo, es un tema muy nuevo, cualquier pregunta es muy válida, no hay pregunta inoportuna. Tal vez haya preguntas que yo no pueda responder, pero sí me comprometo a buscar si encuentro alguna información, algún dato relevante, con mucho gusto. Hay pocas decisiones todavía del Tribunal de Familia porque los regímenes de apelaciones son limitados, porque no se apela simplemente o porque hay asuntos que no han sido resueltos. Entonces todavía hay pocas decisiones del superior en grado y bueno, como les digo, seguimos tanteando. Voy a exponerles entonces unas generalidades sobre la ley de autonomía personal y los subtítulos de la insania hacia la salvaguardia, porque a través de la exposición me interesa que vayamos viendo el cambio no legal, mucho legal, pero mucho de actitud de nosotros como funcionarios judiciales, de nosotros como ciudadanos ante las personas con discapacidad. Es un tema incluso en que las convenciones hacen hincapié, que hablan de la actitud, hablan del entorno y como lo veremos hablan de eso porque la discapacidad ya no es lo que todos tenemos en la mente que ha sido. Voy a tal vez empezar con una breve reseña histórica de lo que es la incapacidad, lo que es la curatela, para que ustedes vean cómo hemos avanzado y cómo falta por avanzar. Bueno, ¿qué es la curatela? La curatela es un instituto creado por el derecho romano, como muchas de las instituciones que nos han llegado hasta nuestros días, y es una institución que es más o menos universal en nuestros sistemas de derecho. Más o menos se maneja o se ha manejado con las mismas aristas en varios de nuestros sistemas jurídicos, por lo menos de los de América Latina y los españoles. Y era una institución, eso sí, creada sobre todo para los otros. No es pensando mucho en la persona con discapacidad, es una institución para los otros. Quiero decir con esto, es una institución que tenía fines de protección en transacciones comerciales, que se hacía mucho para proteger a las personas que trataran con la persona con discapacidad, pero era de orden patrimonial. Quería tal vez proteger a la persona con discapacidad, pero sobre todo, en eso hago mucho hincapié, a los otros. ¿Y por qué a los otros? Porque veremos más adelante que esta es la visión que tenemos que romper. Era para transacciones comerciales, como les digo, y sujetaba a incapacidad tanto a personas con discapacidades mentales como sensoriales. La sensorial, ¿cuál es? Las discapacidades que puedan tenerse para ver, para oír, para hablar, las discapacidades visuales y de sordomudez. Entonces, todas estas personas estaban sujetas a una declaración de curatela, una declaración que era bastante complicada porque no en todos los casos la hacía el magistrado, sino que en algunos casos se consideraba que la persona que se llamaba furiosa, que es una persona que hoy diríamos que tiene un problema de discapacidad mental, estaba llamada a ser representada por su hijo.
si es que era un padre o el padre por su hijo. No todas necesitaban una declaración de parte del magistrado, pero era un tema complicado que fue evolucionando hacia el final del imperio, pero que ahora no interesa tanto ahondar. Sí es importante ver la visión que se tenía en esa época de una persona que podía hasta los primeros 8 días de su nacimiento decidirse por parte del pater familias si vivía o si no vivía. Una decisión soberana del pater. Recuerden que en el derecho romano las mujeres tienen una capacidad jurídica disminuida, entonces es el pater el que decide si esta persona pues vive o no vive. Había todo el derecho a hablar de monstruos, había un derecho, unas cosas que, bueno, viéndola con la mentalidad actual sí serían terroríficas. Había derecho a una mutilación, ¿para qué? Para que la persona diera más lástima, entonces le dieran más dinero en la calle. Había un derecho a esclavizarlas y había un derecho a enviarlas a la mendicidad, un derecho que, como se sabe, pues prevaleció por muchos años durante la Edad Media y hasta el Renacimiento. Con la Edad Media se empezó a ver este tema como un objeto de castigo divino. El que tenía un hijo con una discapacidad, algún pecado había cometido. Si era mujer, todavía peor, había un pecado ahí que había que purgar en vida, y ese era el pecado, el castigo, era tener un hijo con discapacidad. Y esta es la visión que prevalece durante toda la Edad Media, más o menos. En el Renacimiento empieza a cambiar la visión, pero muy interesante, empieza a cambiar la visión para que son unas personas, para decir, ay, pobrecito, ay, qué lástima, qué pecadito vivir uno así. Entonces esa visión de el pobrecito, el qué pecado, el qué tristeza. Llegamos a la Edad Moderna, vemos la Primera Guerra Mundial, el conflicto más grave que se ha vivido, porque involucra a todos los países, y vemos cómo en Europa vuelven de la guerra de 1914-18, vienen legiones de personas que vienen gravemente mutiladas, personas con discapacidades tremendas, han perdido brazos, piernas, han perdido la razón por los traumas de las cosas que vieron en las trincheras. Entonces son miles de personas que vienen en estos estados y son personas que han servido al país, entonces son héroes que quedaron mutilados, personas que quedaron discapacitadas por los horrores de la Primera Guerra Mundial, horrores que luego se vieron en Kuwait, pero que por primera vez se vienen a palpar con personas que quedan discapacitadas mentalmente a raíz de lo que han vivido. Aquí entonces se empieza a visibilizar un poco más la discapacidad. Aquí sí se vuelve a ver más la mirada de lástima, pero también se empieza a pensar en estas personas que dieron su vida por el país o por los países. Y empezamos a cambiar la visión, pero no es sino a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando empezamos con todas las convenciones internacionales, la Convención de Derechos del Hombre, los pactos de derechos civiles y políticos, que empezamos a sensibilizarnos, pero sensibilizarnos no ya con lástima, sensibilizarnos a decir, pero no es que todos somos iguales. Ahí dice, todos somos iguales, pero todos somos iguales las personas con discapacidad y las personas que no tenemos discapacidad. Entonces ahí se empieza a valorar más la situación de estas personas, pero como personas ya sujetas de derecho, personas con dignidad, personas iguales. Ya no es una cuestión de lástima, ya por supuesto no es una cuestión de rechazo, es una cuestión de pensar que todos somos iguales, porque así lo dice la Convención. Todos somos iguales, porque unos más iguales que otros. Hay entonces ya para la segunda mitad del siglo XX hay varias organizaciones que representan a personas con discapacidad. En ese tiempo era correcto denominarse organizaciones de impedidos, de lisiados, en esas épocas eran palabras correctas, hoy pues no lo serían, porque pueden tener un sentido peyorativo, un sentido de pobrecito. Era en esa época entonces común denominar a estas personas o estas organizaciones mundiales que ya existen con esos términos, pero que sin embargo se empiezan a reunir y empiezan a luchar por todo este cambio en la visión. A partir del año 2000 hay reuniones varias de organizaciones mundiales que luchan por la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad, que empiezan a impulsar instrumentos internacionales, disculpen. Bueno, y
nos preguntamos, ¿quiénes son las personas con discapacidad? Yo estuve consultando un documento de la Asamblea Legislativa que se elaboró el año pasado para la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y las encuestas del INEC, el último censo del año 2011. En este último censo, vean lo que dice, 10,5% de la población nacional tiene alguna discapacidad. Aquí se contemplan todas, sensoriales, físicas, mentales, intelectuales. Hay una mayor proporción de hombres que de mujeres, se habla de un 52% de hombres, 48% de mujeres, y hay una mayor incidencia en personas mayores de 75 años. Bueno, ¿por qué? Porque las personas con el avance de la ciencia hoy viven más y porque hay un proceso natural de envejecimiento que nos afecta a todos, nos afectará a todos, y que me hace pensar para más adelante en una cosa que hablábamos ahora con mis compañeros de trabajo que me acompañan aquí sobre la posibilidad de hacer testamentos de vida. Más adelante lo estuvimos tocando y nos pareció interesante, pero bueno, hay una mayor incidencia en personas adultas mayores. La menor es en niños de 0 a 4 años de edad. ¿Y cuáles son las primeras? Interesante, la primera en incidencia en la discapacidad visual, seguida por las dificultades para caminar y subir escaleras. Vean qué interesante, subir o bajar escaleras representa también una causa importante de discapacidad. Luego viene la discapacidad por sordera. Y de todas estas discapacidades, se cree que un 10% del total son mentales o intelectuales. Mentales serían las discapacidades que surgen por alguna enfermedad psiquiátrica, y las intelectuales son las que surgen por alguna dificultad en torno al aprendizaje. A nivel mundial, perdón, ahora que me olvido, por algún lado leí que a nivel mundial las personas con discapacidad representan un 15% de la población mundial. Entonces veamos que no es para nada una población pequeña, no es para nada una población que pueda ser relegada, es una parte muy importante. Y bueno, ¿y qué es discapacidad desde un punto de vista jurídico? Y lo digo jurídico porque desde un punto de vista médico se puede prestar a confusión, porque la condición de discapacidad variaría según los métodos a evaluar, variaría según los exámenes a practicar. Entonces, desde el punto de vista médico es un concepto más confuso. Pero desde el punto de vista jurídico podemos tener a la mano estas definiciones que son importantes, que son las que dan la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahora vamos a ver, y la Ley 7600. Esta Ley 7600 es del año 96, pero se ocupaba sobre todo de accesibilidad. No sé si ustedes recordarán cuando se empezaba a hablar de las rampas, de la necesidad de que los autobuses contaran con escalinatas apropiadas para que las personas con alguna discapacidad también los pudieran usar, para que los usaran en condiciones iguales a las que cualquiera de nosotros lo haría. Y se dice así: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. La Ley 7600, que es del año 96, como les decía, habla de una discapacidad como condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Les decía al principio, vean los dos conceptos, actitud, entorno. Y vamos con esto entrando en los temas que nos traen hoy para decirles, bueno, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que es una convención mundial que tiene gran aceptación, vi que eran más de 100 países, incluso por ahí vi, pero de este último dato sí no estoy segura, que eran 144 países los signatarios. Descansa sobre 3 pilares. 1, la dignidad de la persona. Muy importante, la dignidad de la persona. 2, la obligación del Estado de promover entornos que faciliten la inserción. Y 3, la discapacidad como una barrera que se erige en torno al espacio.
en torno a las posibilidades que tenga la persona de desenvolverse en ese espacio. Entonces, ¿la discapacidad soy yo? Ahí no dice así. La discapacidad es una interacción entre las personas y las barreras, y entre la actitud de nosotros y la actitud de ellos. Entonces, no es la visión clásica. Como les decía, bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este es un instrumento esencial. Este es el instrumento que nosotros nos permite regular las situaciones, aparte de la ley de autonomía personal, pero regular las situaciones de las personas con discapacidad en el día a día. ¿Por qué? Porque el derecho de familia tiene mucho de convencionalidad, no es, en esta materia no es el código, no es solo con el código que uno se mueve, son muchas las convenciones, son muchos los apoyos y la necesidad de aplicar normativa convencional, la que nos dirige en el día a día. Esta convención, les decía yo antes, que resulta esta inquietud que surge a partir de la segunda mitad del siglo XX y resulta mucho del activismo de las organizaciones mundiales que representan y luchan por los derechos de las personas con discapacidad, y se firma en Nueva York un 13 de diciembre de 2006. Antes de esta convención, en todo caso, ya había antecedentes, no había ningún instrumento específico, pero sí había antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en las convenciones específicas que protegen a los derechos del niño del año 89 y las de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque estas convenciones hacían ya referencia, sus comités hacían ya referencia a las condiciones de personas con discapacidad, la necesidad de respetar su derecho a la igualdad. En los casos de las convenciones sobre las mujeres, prevenían la doble discriminación que puede sufrir la mujer por ser mujer y discapacitada. ¿Por qué? Porque hay un tema de derechos reproductivos y derechos sexuales que las mujeres tienen derecho a ejercer y que no pueden hacerlo o no lo han podido hacer históricamente por su doble condición, en este caso de mujeres y mujeres con discapacidad. La Convención de Derechos del Niño se ocupaba tangencialmente de los derechos de los niños con discapacidad. Se hablaba de un derecho a la educación de los niños, se hablaba de la necesidad de promover acceso de ellos a la educación, y por supuesto había muchas decisiones ya de la Sala Constitucional que obligaban a insertar a los niños en la educación, pero en una educación que fuera accesible a ellos. Hay comités en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, hay comités sobre las distintas convenciones. Y hay comités sobre la Convención de Derechos de Niños, y hay un comité sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno las consulta en internet y traen explicaciones sumamente sencillas de lo que se debe entender con determinado artículo de las distintas convenciones. Y por ejemplo habla para los niños y los adolescentes de la necesidad de que ellos sean insertados en el sistema educativo ordinario, que no sean separados, sino insertados con los apoyos que para ellos sean necesarios, pero insertados con todas las demás personas, con todos los demás niños. Y las observaciones de los comités de las personas con discapacidad destacan cosas que uno a veces se le olvidan, deja de tenerlas presentes, y son cosas tan sencillas como el hecho de que uno no tenga capacidad de ejercer sus propios derechos, de tener su propia correspondencia, violenta el derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque al final hay una persona que sabe tanto de uno que uno no tiene ninguna esfera íntima. De estas convenciones, como ven, es del año 2006. De estas convenciones que Costa Rica viene, en el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a ratificar en agosto de 2008, surge la Ley de la Autonomía Personal, que fue publicada hace poco, hace un año, en la Gaceta que ven ustedes, 153, del 30 de agosto de 2016, disculpen. Esta ley entró como proyecto de ley desde el año 2009 a la Asamblea, y vean que salió hasta el año 2016.
es obra de un trío de diputadas, la diputada Ana Elena Chacón, hoy vicepresidente de la República, que incluso fue testigo de honor a la hora de hacer el ejecútese de la ley por el presidente Luis Guillermo Solís, la diputada, Ofelia Teitelbaum y la diputada Lesbia Villalobos. En algún momento se quejaba una de estas diputadas en el plenario de que esto se tuviera como una agenda light. Y decían, los programas de los proyectos de ley de esta legislatura son parte de una agenda light que sale fácilmente sin mayor discusión. Ella decía, ¿cómo es posible que una ley que discuta sobre la capacidad de actuar que históricamente le ha sido negada a las personas con discapacidad pueda ser concebida como una agenda liviana, sencilla? Y bueno, sin embargo, salió hasta el año 2016 con quejas que cuando uno ve las actas de la Asamblea de los Diputados de la deuda que tenía el país con este segmento de población tan importante. Y que bueno, entra con aplicación inmediata, no hay ninguna vacatio legislativa. Generalidades sobre la convención. Tutela todos los tipos de discapacidades y aplica a todos los grupos etarios. Es muy importante, los niños están incluidos en esta convención, en lo que su interés superior les favorezca, por supuesto. Y para estudiar esta convención tenemos que tener muy presente el artículo 12. Tan es así y tan es grande la importancia del articulado que cuando se estaba discutiendo cómo se iba a plasmar la convención, algunos decían, ¿y qué pasa si alguien pone una reserva en torno al artículo 12? ¿Por qué? Porque la convención habla de capacidad jurídica y capacidad de actuar y no dice que sean diferentes, no especifica, no hace mayor diferencia. Entonces decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si algún país pone alguna reserva al artículo 12? Es que eso no puede ser, ¿por qué? Porque la convención quedaría casi sin contenido. Y entonces se incluyó la imposibilidad de hacer reserva. ¿Se aprueba o no se aprueba? Y así el artículo 12 es tal vez 12, 13, 23, diría yo, son tal vez los más importantes en la convención. Permítanme, voy a tenerlo a mano. Reconoce, bueno, derecho a la capacidad jurídica y al apoyo para ejercer sus derechos. Tengamos presente este primer articulado porque es muy importante para lo que vamos a hablar ahora en torno a la figura del garante. Al ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y familiares, a vivir en forma independiente, a ser incluidos en la comunidad. Ahí no dice a vivir en forma independiente donde la familia quiera. Ahí dice a vivir en forma independiente, ahí dice a tener su propio proyecto de vida, no lo que a mí me sirve, a mi familiar me sirve. Hay un derecho al igual reconocimiento como personas ante la ley, hay un derecho al acceso a la justicia, vean qué importante, un derecho a ser testigos, un derecho a ser miembros de un jurado en un país donde se considere esa forma de juzgar, perdonen. Hay un derecho a contraer matrimonio, y hay un derecho a ejercer el sufragio, a elegir y a ser electo. Y vean lo que dice el artículo 12 en su aparte segundo. Los estados reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Y también dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias, a heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos, a tener acceso, en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Y hay una obligación positiva del Estado
una obligación afirmativa, adopte medidas. En cumplimiento, como les decía yo a ustedes, de los mandatos de la Convención, se promulga la ley de la autonomía personal. ¿Y qué nos dice la ley? La ley empieza desde su inicio, con esta idea que es transversal en toda la ley, que empieza con el primer artículo y termina con el segundo para que todo lo tengamos muy claro. La persona con discapacidad es sujeto tanto de derechos como de deberes en igualdad con los demás ciudadanos. ¿Y qué es esto? Hay un derecho a decidir y también hay un derecho a afrontar las consecuencias de los errores. Uno tiene derecho a equivocarse. Si uno lo tiene, una persona con discapacidad tiene que tener derecho a equivocarse, tiene que tener derecho a afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Fueron buenas? No lo fueron. Pero eso es una cuestión que a todos nos pasa, y ¿por qué se le va a negar a una persona con discapacidad? Les decía, derecho a la vida independiente con su propio proyecto de vida, no el de los familiares y no el del Estado. Hay una garantía para el ejercicio pleno de los derechos mediante la creación de la figura del garante para la igualdad jurídica. Y hay un apoyo para la vida diaria mediante la creación de la figura del asistente personal. Mucho cuidado con esto, más adelante lo vamos a ver. Garante y asistente personal no son la misma cosa. Pueden llegar a coincidir, de hecho muchas veces lo hacen en la práctica, pero legalmente no es la misma cosa y no hay las mismas previsiones para las dos personas. ¿Qué nos dice la ley de la autonomía personal? La discapacidad es un concepto que evoluciona, no es estático, no se mantiene en el tiempo como una cosa que empezó así y así va a terminar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Perdón. Ok, voy a avanzar un poco para abarcar la insania, lo que era antes la insania. Porque les decía yo, bueno, la situación de la discapacidad es un concepto que evoluciona. Voy a permitirme leerlo. Evoluciona, esa es la definición del artículo 2, que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Por qué leo esta definición? Porque hasta el año pasado, hasta el 29 de agosto del año pasado, lo que existía era una insania, una situación de blanco-negro. ¿Se tiene capacidad de actuar o no se tiene capacidad de actuar? La insania se ocupaba de la capacidad de actuar de las personas, no de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque esa la tenemos todos por el solo hecho de ser personas desde los 300 días, decía el Código Civil, desde los famosos 300 días antes del nacimiento, todos tenemos capacidad jurídica, la capacidad de actuar, de hacer cosas por mí mismo. Esa era la que tocaba la insania. Y la insania pues era una figura que de ser declarada en sentencia lo que traía era la muerte civil de la persona, porque la privaba de todo y hacía que hubiera una persona designada por el juez que se llamaba curador, que pues representaba a la persona y actuaba en lugar de la persona, no a la par de la persona, en lugar de. A estas personas quedaban privadas del derecho al voto y quedaban en realidad en una situación en la que su curador lo hacía con ellos, lo hacía por ellos todo, le preguntaba, no le preguntaba, bueno, eso realmente no importaba porque el curador tenía las facultades legales para hacerlo todo por la persona insana. Y quedaba así de por vida. ¿Por qué? Porque no había ninguna revisión periódica y había una posibilidad de rehabilitación, pero en realidad no se usaba mucho.
Entonces había gente que quedaba así por muchos años, 20 años, 30 años. Si nadie gestionaba una rehabilitación, así quedaba. Pero quiero ver que no hay un detalle. ¿Cómo era la insania? La insania era se hacía por medio de abogados, requería asesoría legal para tramitarse. ¿Quién la gestionaba? La gestionaba el cónyuge en primer término o los parientes con derecho a la sucesión intestada. Vean todavía la marcada tendencia patrimonial y ojalá la tendencia a ver qué puede haber para mí más adelante. Quien demandaba la interdicción era pospuesto, es decir, si lo pedía una persona se nombraba de preferencia a otra que no fuera la que hubiera pedido la insania. Había una desconfianza hacia quien pedía la insania. Y provocaba una inscripción en el registro público del cargo de curador e imposibilidad de ejercer el voto. Esto, con la promulgación de la Ley de Autonomía Personal, provocó un cambio inmediato y muy interesante, que fue que el registro civil de inmediato empezó a reinscribir en el padrón electoral a todas las personas que estaban en condición de insania. Y lo hicieron muy rápido. Alguna vez escuché a algún letrado del registro civil que había dicho que había sido una labor titánica, pero que la habían podido terminar en unos 6 meses a cabalidad. Entonces, les decía, había una inscripción en el registro de personas, donde a uno lo inscribían como insano y ya está. No ejercía el voto, quedaba muerto civil. Y se revertía, como les decía yo, con una gestión de rehabilitación que era poco frecuente. De oficio no se tocaba nada, si pedían una rehabilitación pues la pedían, pero si nadie se acordaba de la insano, pues nadie la pedía y ahí quedaba. Y el curador quedaba facultado para seguir actuando a nombre del insano. Necesitaba autorización judicial para vender bienes, eso sí, la necesitaba y siempre se tramitaba por medio de una utilidad, lo que llamaban una utilidad y necesidad. Vamos a ver… Y bueno, se discutía antes si el curador nombrado podía conciliar por medio de su representado y se decía, bueno, sí puede, pero para eso necesita una autorización judicial. Como lo decía el Tribunal de Familia el 2 de marzo del 2016, por supuesto, antes de la vigencia de la Ley de Autonomía Personal. ¿Qué pasa ahora? Ahora la persona con discapacidad tiene capacidad para actuar. Esa es de la revolución en la Ley de Autonomía Personal en la Convención. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica y capacidad para actuar. Eso es esa es la principal arista en estos instrumentos que yo les menciono. Para tramitar lo que llamamos ahora salvaguardia, que es el procedimiento mediante el cual a la persona se le designa un garante, se reformaron los artículos 847 y siguientes del Código Procesal Civil con la Ley de Autonomía Personal. Con la insania había que hacer legajos de administración. ¿Por qué? Porque el curador le administraba a la persona, pero tenía que rendir cuentas de esa administración. El curador tenía que rendir una fianza cuando no eran las personas que estaban exentas de esa fianza, y esa fianza a veces era alta. Entonces, sentíamos nosotros, o por lo menos sentía yo a título personal, que eso muchas veces provocaba que la gente se sintiera limitada para pedir una insania, porque la garantía que tenían que rendir y que era ineludible en ciertos casos era muy alta. Y había muchas rendiciones anuales de cuenta, por supuesto, porque se administraba a nombre de otro. Y era un procedimiento más complicado. Con la Ley de Autonomía Personal cambian los artículos 847 y siguientes del Código Procesal Civil y se ve una marcada tendencia a la simplificación. Veremos ya por qué esta tendencia a la simplificación es tal. Ya ahora no hay edictos, antes había edictos, había un edicto avisando de la existencia de la insania, había un edicto avisando del nombramiento del curador y había una entrevista que era facultativa, porque la ley lo que decía, el juzgado podrá.
Ahora no hay edictos, les digo, no hay rendición de garantía, ya veremos por qué. El juez sí podría hacer alguna valoración sobre el punto, depende del traje que haya que hacerle, y más o menos les diré después porque les voy a hablar de traje o de sastrería, del traje que haya que hacerle a la persona con discapacidad. Podemos pensar en una valoración sobre la posibilidad de rendir garantía, pero en principio no lo dice ya la ley. Sí hay un deber de inventariar bienes, sí persiste, creo yo. ¿Por qué? Porque la persona va a acompañar, porque la persona va a ayudar. Entonces tenemos más o menos que saber sobre qué es que va a ayudar. ¿Cómo se hace ahora una solicitud de salvaguardia? Ya la insania no existe. Lo que sea la insania, lo que digamos la insania ya no existe, y eso tiene consecuencias importantes cuando vemos con lo relativo a la competencia. ¿Quién? Yo lo titulé como quién, dónde, cómo, para que sepamos todos más o menos dónde dirigirnos, cómo dirigirnos y qué hacer el día lunes si fuera necesario. ¿Quién? Bueno, ¿qué dice la ley? Vean qué cambio más importante. ¿Quién pide en primer término y habla la ley y quién dice qué necesita? La persona con discapacidad, la primera legitimada para acercarse a un juzgado de familia, decir, deseo ser objeto de salvaguardia la persona con discapacidad. Y después dice la ley, excepcionalmente los familiares. El Estado, o sea, la Procuraduría General de la República continúa facultada. ¿Por qué? Porque hay una tutela constitucional de la persona enferma desvalida y las instituciones de apoyo a las personas con discapacidad. Es decir, cuando la persona esté viviendo en una casa de salud, alguna residencia para personas con discapacidad, también ellos podrán solicitar la salvaguardia. ¿A dónde? Juzgado de familia del domicilio de la persona promotora. Y ven, por eso les digo yo, ya no hay insania. Antes hablaba del domicilio de la persona, del presunto insano, es que ya no hay insania. Entonces ahora nos vamos a la regla general. Juzgado de familia del domicilio de la persona promotora. La competencia es improrrogable. Y en esto de la competencia es improrrogable sí quiero dejar claro una cosa, no es que si la persona vive hoy aquí y mañana resulta que se pasó para Limón, entonces mandamos el expediente para Limón, no. Radicó en el donde estaba viviendo la persona promotora y no hay posibilidad de hacer distintas incompetencias según una persona se vaya pasando de casa. Eso no se puede porque eso sería permitir una competencia de ambulancia que eso es solo tutelada para la ley de pensiones alimentarias. Como hoy por hoy es una actividad judicial no contenciosa de salvaguardia. Hay otro cambio muy importante que es esencial que todos tengamos en cuenta. No hay patrocinio letrado obligatorio y se hace mediante simple solicitud ante la autoridad competente. Rige un principio de gratuidad. ¿Qué significa esto? La persona puede presentar un simple escrito sin autenticación. No es que si uno busca un abogado está mal y hay que decirle al abogado que definitivamente no tiene participación ahí, eso tampoco es así. De hecho, es muy importante contar con una asesoría legal. Y simple solicitud ante autoridad competente, ¿cómo es esto? La práctica ahora nos enseña que las personas vienen a los juzgados, mire, yo tengo un familiar así, 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 y es que yo necesito ver si ustedes me pueden ayudar. De una vez, deme la cédula, señor, de una vez le tomamos la salvaguardia. La ley nos habla de estas personas que ven ustedes aquí, todas son distintas, es muy importante tener en cuenta qué es el curador procesal, qué es el garante, qué es la salvaguardia y qué es el asistente personal, porque no son la misma cosa. Okay. El curador procesal se designaba antes, se sigue designando ahora, pero ¿quién es? Es un abogado que dicta asesoría legal para la persona con discapacidad. Entonces, es un abogado que tiene que tener especial sensibilidad y tiene que ser un abogado muy proactivo, que si la persona está viviendo en una residencia para personas con discapacidad, bueno, va a visitarla, va a hablar, va a ver cómo está esa persona.
se moviliza para que los derechos de esta persona sean respetados, y no solo los patrimoniales, estamos claros que todos, a la dignidad, a la integridad física, a la libertad, todos esos derechos. Entonces, este curador es un asesor legal de la persona con discapacidad, que lo designa el juez. El juez lo designa ¿de dónde? De las listas que maneja el Poder Judicial para curadores. Incluso, todavía creo que esto no se ha hecho, pero incluso se prevé que este curador no sea de los curadores que se designan en todos los procesos, sino una persona con una capacitación previa, una persona que sea buscada por su especial sensibilidad hacia el tema, y esto no se ha hecho todavía, pero esa es la idea. ¿Quién es el garante? El garante se designa en sentencia, y vean, ¿qué es el garante? Es una persona que va a acompañar. ¿Y acompañar a quién? A la persona con discapacidad, no la va a sustituir. Va a trabajar con un traje a la medida de las necesidades de la persona con discapacidad. Ahora les voy a decir qué tiene que tener este garante, pero el garante ya no sustituye, ya no actúa en nombre de, actúa a la par de. La ley también nos menciona un salvaguarda provisional, que es una persona que durante la tramitación del proceso da un apoyo provisional en el ejercicio de los derechos patrimoniales, que si hay que alquilar una casa que es propiedad de la persona con discapacidad, esta persona apoya. Para temas de retiro de pensiones son muy corrientes, sí nosotros hemos designado para que apoyen, para también evitar abusos. Hay gente que desgraciadamente es víctima de personas que no tienen ni el menor escrúpulo y que les quitan la pensión. Entonces esta persona va a estar ahí vigilante de apoyar a la persona con discapacidad, pero en el ejercicio de los derechos patrimoniales. Esto termina en sentencia, no hay salvaguarda provisional designado en sentencia, solo garante. Y el asistente personal es aquella persona que nosotros, no la, quiero decir nosotros, estoy hablando como en mi función de juez, que no la designamos nosotros. Esto es una designación de orden administrativo, más adelante les voy a explicar cómo se hace, pero esta persona lo que hace es apoyar en el día a día. Esta persona se ocupa de la vida cotidiana de la persona con discapacidad. Esta ya la había visto, me adelanté y luego me devolví porque me pareció conforme lo que iba hablando que era más oportuno ponerla antes. Volviendo al procedimiento, les hablaba de una marcada tendencia a la simplificación. Antes había una audiencia de la Procuraduría General de la República, ya eso ya no lo hay, hace tiempo no la hay. Es importante dar una audiencia a los familiares, ¿por qué? Porque lo que estamos buscando es la mejor solución para la persona con discapacidad, entonces es bueno contar con todas las personas que puedan ser de ayuda. Nosotros hacemos un auto inicial que ordena una pericia médica, un estudio social y una entrevista. Veremos, ahora les voy a explicar qué es lo que nosotros ponemos en la pericia médica, y de todas maneras, cuando se presenta la solicitud sí tiene que haber una valoración médica, la persona que la presenta sí tiene que tener una valoración médica para que nosotros sepamos a qué nos enfrentamos, qué clase de persona necesitamos brindarle la protección. Hacemos este auto inicial, como les decía, muy sencillo. Y si hay una necesidad, hacemos una designación de salvaguardia provisional. Garante provisional, bueno, el Tribunal de Familia, eso es lo que buscaba ahora, el Tribunal de Familia, cuando estaba vigente el proceso de Insania, decía que designar un curador provisional era incorrecto. Y sí, por supuesto, tenía una génesis en la idea de que el curador sustituía. Ahora este garante lo que hace es acompañar. Entonces, como el garante lo que hace es acompañar, no hay ninguna decisión, pero es mi pensamiento que sí puede haber una decisión para la designación de un garante provisional. ¿Y por qué? Porque a veces hay necesidad de que las personas que vienen descompensadas de salud, las personas que han tenido situaciones que ameritan tomar una decisión fuerte en cuanto a lo que va a ser su nueva residencia, necesitan hacer, y eso no lo podemos posponer para la sentencia. Entonces, yo sí creo que es posible designar un garante provisional, pero que se va a ocupar de esta clase de decisiones de la persona, decisiones que son imposponibles, perdón.
Hay un derecho de las personas con discapacidad reconocido en las convenciones que yo mencioné ahora a ser perfectamente informados de los tratamientos médicos que son disponibles para su situación y también de los tratamientos no médicos. Entonces, a mí me parece que sí sería muy importante tener un garante provisional que pueda acompañar en eso y que pueda vigilar que a la persona se le den esas explicaciones. Hay una pericia que hay que hacer, la hace el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, y esta pericia es sumamente importante. La pericia se hace con la pregunta judicial que nosotros hacemos. Estas pericias son muy dirigidas a lo que nosotros preguntemos, por eso les hablo de la necesidad de una buena pregunta judicial. El trabajador social se limita a la pregunta que nosotros hagamos. Al forense le hacemos una lista muy detallada, le preguntamos no solo sobre lo patrimonial, le preguntamos sobre todos los derechos que contiene el artículo 12 y de hecho de ahí ha salido la guía para hacer la lista de preguntas para los médicos. Le preguntamos sobre la posibilidad de ejercer el sufragio, de contraer matrimonio, muy importante, de adoptar personas, de ejercer la guardia, crianza, educación, de opinar sobre ciertos temas. Y como les digo, se basa en los artículos 12 y 13 de la Convención. El trabajador social tiene que hacer una buena investigación sobre la persona que va a ser garante. Tenemos que garantizar que, perdón por la repetición, tenemos que garantizar que tenga condiciones éticas y morales para ejercer el cargo, y para saber, tenemos que saber por qué se quiere tomar esta tarea. Entonces, el trabajador social tiene también un peso muy importante en estos procesos. Les voy a dar una lista de lo que más o menos preguntamos en el día a día, para que ustedes tengan una idea de lo detallado que es. A todos les preguntamos, sin que esto sea números cerrados, puede haber más preguntas. Yo he pensado incluso en la necesidad de preguntar si la persona puede acceder sola a un cajero automático o bien necesita ayuda para ello. Preguntamos, ¿puede administrar y disponer de sus propios bienes o al menos emitir opiniones sobre estos temas? Retirar y administrar las pensiones que eventualmente reciban, realizar gestiones bancarias. En caso de que haya alguna limitación para la administración del dinero, puede administrar pequeñas sumas para adquirir artículos de uso cotidiano, gestionar en sede judicial o administrativa o al menos omitir opinión, controlar sus asuntos financieros o al menos emitir opinión sobre el particular, obligarse en contratos mercantiles o al menos omitir, aceptar donaciones, herencias o legados o al menos emitir opiniones sobre el particular. Vivir en forma independiente y en caso de no ser así, si tiene capacidad para elegir dónde y con quién quiere vivir. Acceder a su correspondencia sin intervención de terceras personas, incluyendo a aquellas que lo asisten. Trabajar. Contraer matrimonio, ejercer la sexualidad, ejercer todos o algunos de los atributos de la autoridad parental. Se pregunta también si se le podrá conferir el cuidado de una persona menor de edad o incluso si se le puede permitir contacto con una persona menor de edad sin supervisión. Se le pregunta si puede ejercer tutela y si existen finalmente alguna recomendación médica que se deba seguir para la persona que eventualmente se designe como garante. Entonces, vean ustedes, es una lista muy grande, muy amplia. El proceso no se puede archivar, me parece a mí, una vez iniciado. Antes, cuando había insania, se discutía mucho si la oposición ameritaba archivo o no, y desde mucho tiempo antes de entrar en vigencia la ley de autonomía personal, se consideraba que la única gestión que ocasionaba el archivo de la actividad judicial no contenciosa era la gestión de la persona con discapacidad, pero nunca aquella disputa que se daba y se da todavía entre los familiares sobre quién puede cuidar mejor a la persona con discapacidad. Esa no, eso ocasionaba una decisión y una consideración particular en sentencia sobre quién tenía las mejores garantías para ejercer el cargo de curador
Hoy sería una discusión sobre quién puede ser el garante, pero no una decisión en torno al archivo. Me olvidaba, en cuanto al curador, el curador procesal es para este asunto. El curador procesal no puede decir, yo soy el curador y voy a ir a representar a la persona con discapacidad en otros procesos. Eso no se puede. De decisiones de los tribunales civiles hay varias desde hace mucho tiempo, no hay razón para que se desapliquen ahora. Después que se han recibido todas estas pericias, se han puesto en conocimiento de las partes, se les ha dado oportunidad de pedir aclaraciones, de pedir adiciones y demás, y se ha oído a la persona con discapacidad, ya sea en el juzgado o en la casa, se dicta la sentencia. La entrevista, con la persona con discapacidad es muy importante, les dije yo, ya es ineludible y sobre todo induce a que la persona me diga a mí qué quiere hacer de su vida, si ella cree que necesita ayuda, si no la necesita, también puedo decir que no la necesita. Si esa ayuda es necesaria, qué tipo de o para qué cosas podría ser. Hay personas que dicen, bueno, es que a mí me cuesta mucho entender ciertas cosas, entonces a mí me gustaría que alguien me acompañe y esté conmigo en la caja cuando yo voy a retirar dinero del banco, o a mí me gustaría que la persona que vaya a ser mi garante me ayude a ir a la caja del Seguro Social para yo poder tener más tranquilidad a la hora de hacer gestiones para reclamos de pensión o aumentos o variaciones. Entonces, esta entrevista es en mucho lo que se va a basar la sentencia junto con las pericias que les dije yo que son indispensables. ¿Y la sentencia de qué se ocupa? De la capacidad de actuar. No toca la capacidad jurídica porque la tienen todos, la han tenido siempre, y ahora las personas con discapacidad tienen capacidad de actuar. ¿Y para qué se ocupa de esta capacidad? Para potenciarla, para que la persona pueda ejercer esta capacidad de actuar en condiciones de igualdad, en condiciones de dignidad junto con los demás ciudadanos, no aparte, no diferente, no segregado. Les hablaba yo de un trabajo de sastrería, y esto es un trabajo de sastrería, ¿por qué? Porque en sentencia lo que hace el juez es hacerle un traje a la medida a la persona con discapacidad. Hace funciones de decir, bueno, él necesita, esta persona necesita ayuda para esto y para esto. Entonces no hay ninguna sentencia que sea igual. Vamos a hablar de esta persona y solo de esta persona. Entonces va a tener en mente un tema de proporcionalidad. El juez no va a dar más apoyos que los que la persona realmente necesite y va a evitar invadir otras cosas que realmente no sean necesarias para la persona con discapacidad. Por eso yo les hablo de una proporcionalidad entre las funciones del garante y la discapacidad. No necesariamente impide el derecho al voto, podría hacerlo, no necesariamente impide el derecho al matrimonio, podría hacerlo si es que se considera que la persona no tiene la capacidad para emitir el voto. Sí podría tomar disposiciones en ese sentido, se tratará en la medida de lo posible, por supuesto, que ejerza el derecho. Con el derecho al matrimonio a mí sí me parece, y lo veo por situaciones del diario vivir de mi despacho, que a veces sería interesante enviar alguna advertencia al registro civil cuando la persona no está en capacidad de contraer matrimonio, porque ya hemos visto personas que se van y se casan con personas que no tienen capacidad para contraer matrimonio. Con algún interés inconfesable, la mayoría de las veces lo harán, pero sí pasa. Entonces, esto lo digo a título personal, sí me parece que es necesario emitir alguna advertencia en torno a esta capacidad para el matrimonio. Garante y cuidador no necesariamente coinciden. El garante es un cargo que nosotros damos. El cuidador es una persona que puede estar en el día a día de la persona con discapacidad, y a veces hay personas que tienen tanta necesidad de apoyos que el garante y el cuidador se considera que es mejor que no coincidan. ¿Por qué? Porque el cuidador está muy fatigado, porque el cuidador está abrumado con las responsabilidades. No coinciden, pero pueden coincidir. Nadie dice que no. De hecho, en una decisión que el Tribunal de Familia dictó apenas entró en vigencia la Ley de Autonomía Personal, se designó un garante y un cuidador que no coincidían. Al final sí terminaron coincidiendo, pero por la evolución de la situación de la persona con discapacidad. Y es muy importante lo que sigue.
la declaración de salvaguardia es temporal, no hay discapacidad perpetua. ¿Y cuánto dura? Dura 5 años. Antes no, antes duraba toda la vida, ahora dura 5 años. Artículo 12. Y esto es muy importante, nosotros, o sea, no estoy hablando de los juzgados de familia, tenemos una obligación de sacar todos los procesos en los que mediaba una insania y reactivarlos. Tenemos 2 años para hacer eso. ¿Reactivarlos para qué? Para que esa persona de objeto de insania ahora sea objeto de salvaguardia y ahora podamos hacerle este traje a la medida que yo les estoy hablando, que es importante y es esencial hacer. Esto es tal vez lo más importante, ya no hay insanias, no hay discapacitaciones decretadas judicialmente perpetuas, todas son temporales. Y les dije al principio, la ley de autonomía es de aplicación inmediata y se ha hecho aún en segunda instancia. ¿Cuándo? Bueno, cuando casos se dictaron antes del 30 de agosto como insania y después llegaron a apelación y cuando se resolvieron en septiembre-octubre, ya regía la ley de autonomía personal. Entonces el tribunal ha hecho una inmediata aplicación de la ley de autonomía personal. Ok, entonces salimos ya de la esfera judicial, es importante que consideremos esto, salimos de la esfera judicial. ¿Por qué? Porque la ley de autonomía personal habla de una asistencia personal. El asistente personal es una persona que apoya a la persona con discapacidad en su vida diaria. No es nombrada por el Poder Judicial, sino que tiene que ser una persona mayor de edad y una persona que se busca que sea ahora capacitada y certificada por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Ya no hay eso de que cualquiera dice que sabe de esto, no. Ahora es una persona certificada, una persona que de verdad sabe. Y importante, el garante se ocupa de las personas con discapacidad mental o intelectual. El asistente personal, ¿para quién es? Para personas con todos los tipos de discapacidad. ¿Por qué? Porque es en sede administrativa. ¿Por qué? Porque es designado por el Estado en condiciones que ya veremos. ¿Y esta persona qué va a hacer? Va a brindar ayuda para las actividades diarias contra remuneración. Es un trabajo, ¿verdad? Esta ayuda puede ser 24 horas, hay personas que necesariamente requieren una asistencia de 24 horas, o puede ser algunos días a la semana, o puede ser unas horas. Veremos a ver qué es necesario, o puede ser tal vez para salir a la calle, alguna cosa así, nada más, pero no es un trabajo de 8 horas con X, Y, Z habilidades, no es un trabajo que podamos describir. Y esta ley lo que busca es, como les decía, la igualdad. Y, perdón que repita tanto, ¿por qué la igualdad? Porque hay personas, hay segmentos de la población que no van a tener acceso a tener un asistente personal, porque es un servicio que es sumamente costoso. El Estado lo va a poder proporcionar en ciertos casos. El Estado lo va a poder proporcionar cuando sean personas en condición de pobreza que no puedan satisfacer lo que llaman una canasta básica de discapacidad, que lo prevé la ley de autonomía personal, ahí lo pueden ustedes ver, que implica las necesidades normales y corrientes que todos tenemos, y también hace referencia a la necesidad de equipos de apoyo. Quien no pueda satisfacer estos equipos o quien no pueda satisfacer los honorarios de una persona asistente personal va a tener derecho a que el Estado se la proporcione en situaciones muy particulares. ¿Quién pide primero este servicio? Primero por la persona con discapacidad. Si esta persona no puede hacerlo, los familiares, pero vean, primero la persona con discapacidad. Este servicio se coordina con la unidad de apoyo que veremos en la próxima filmina, pero tiene obligaciones muy claras para la persona asistente. La persona tiene que brindar un servicio de acuerdo con un plan previo, elaborado a la medida de la persona con discapacidad. Y este plan previo que lo elaboran en el CONAPDIS es muy importante, tiene en primer término en consideración a la persona que va a ser acompañada por el asistente. En primer término se le pregunta a ellos qué necesitan. Este asistente tiene que respetar el plan de apoyo y otra cosa, no tiene que sobreproteger a la persona. No puede decir, ay, pobrecita,
necesita que yo se lo haga todo porque para que no se canse, porque para que no se asuste, no. Es una situación en la cual la persona que es asistente personal no puede tener lástima, no puede tener conmiseración, sino que tiene que decir, esta persona a la que yo voy a apoyar es una persona digna ante la ley y está fuera de lugar toda actitud que no sea la mía, en un plan de apoyo que no sea la mía, en este trabajo. ¿Qué tiene también que hacer? Vean, promover y respetar el ejercicio pleno en igualdad de condiciones. Parece mentira, no sé si habrá que decirlo, pero parece mentira, no hay que agredir a la persona con discapacidad cuando uno es el asistente. Y me devuelvo aquí, tal vez, me acuerdo ahora, hay un detalle importante, los familiares también pueden pedir esta figura del asistente personal, lo pueden gestionar en sede administrativa. Por supuesto que tienen una obligación de no dejarse la plata o no usar a la persona para otras cosas, ¿verdad? No es que si el asistente personal ahí se desocupó porque la persona no lo necesita, en este momento lo vamos a poner a que nos ayude a lavar las ventanas o algo así, eso está prohibido. La Ley de Autonomía Personal constituye una unidad de autonomía personal y vida independiente, que es el que elabora este plan que va a seguir el asistente personal que le mencionaba, asistente personal que es designado por ellos cuando hay una condición de necesidad de la persona con discapacidad. En esta unidad de autonomía personal se determina si la persona con discapacidad de verdad necesita el apoyo y hace un plan concreto para ella. Toma, como les dije, en cuenta a la persona y le da el dinero que se le va a pagar a la persona asistente personal, se lo da a la persona con discapacidad para que sea ella la que pague por el servicio del asistente. Y perfectamente se pudo haber dicho, bueno, se lo pagamos nosotros, se lo giramos de las cuentas de nosotros, pero no. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a ejercer la capacidad de actuar. Entonces, para eso le dan el dinero que se destina a la persona asistente personal para que la persona con discapacidad pague ella misma los servicios. Esta unidad de autonomía personal y vida independiente hace un registro con las personas que están certificadas como asistentes personales y también hace un registro de organizaciones, porque también pueden haber organizaciones que brindan este servicio de asistencia personal. Fiscaliza hasta de oficio el cumplimiento de plan de asistencia, lo puede también fiscalizar a solicitud de los familiares o también a solicitud de la persona con discapacidad. Por último, y ya para ir cerrando mi exposición, se habla de unos productos y servicios de apoyo y estos son otros que hace la unidad de vida independiente que le mencionaba, que es una lista taxativa de productos que pueden ser proporcionados por el Estado, productos para que la persona con discapacidad pueda ejercer plenamente su derecho a la igualdad en la vida diaria. Se actualiza cada año conforme avanza la tecnología, conforme hay productos disponibles en el mercado y puede incluir manutención de animales de asistencia. Solo se costea cuando la persona con discapacidad está en condición de necesidad. Como lo vimos y lo pueden ustedes consultar en la Ley de Autonomía Personal, hay condiciones específicas y hay certificaciones de limas que son necesarias para gestionar esta clase de servicios de apoyo y también del asistente personal. Con esto termino mi exposición, me pongo a las órdenes de cualquiera de ustedes que desee hacer alguna pregunta. Muchas gracias.